¿Cómo le va? Buenas noches. Aquí estamos otro viernes para hablar un poco de la política y en este caso y en esta semana tan especial para el mundo y para los argentinos, también de la muerte del Papa Francisco. En un segundito nada más vamos a estar hablando con el primer libertario. Dicen que era libertario antes que Javier Milei. Me refiero a Javier Meyer. Es intendente, pero ahora es convencional constituyente. La presentación y empezamos. Muy bien, yo le decía que íbamos a estar con Javier Meyer, usted lo veía recién, es el intendente de Las Rosas, pero ahora es convencional constituyente. ¿Cómo anda, Meyer? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, me alegro. A ver, intendente, convencional constituyente, yo dije primer libertario. Dicen que usted era libertario antes que Milei, ¿es cierto eso? Sí, eso dicen. Bueno, básicamente somos personas que hicimos bien las cosas, que corregimos el Estado, que le dimos la lucha que había que darle a la presión sindical, que bajamos sueldos truchos, que bajamos personal de planta. Nosotros en 9 años llegamos a prácticamente de 240 empleados que teníamos, hoy tenemos 105. Corregimos el déficit en el Estado, una municipalidad que empezó con $1 millón de deuda, sin maquinaria, sin absolutamente nada. Hoy tenemos una reserva de 3.000 millones de pesos, logramos renovar todo el parque automotor, llevamos 135 cuadras de pavimento ejecutadas, mucho con recurso propio, la mayoría, y por autogestión. Y cloaca terminamos toda la red en toda la ciudad, agua también. Luminaria vamos de forma ininterrumpida también, cambiando columnas y cabezales, todos juntos, se va haciendo un trabajo integral que se hace en nuestros propios talleres. Hoy es un municipio que funciona, modelo en la provincia, y modelo, cuando digo modelo es porque te lo puedo mostrar, no ahora, es un pero cuento. yo me acuerdo, usted vino acá cuando en la primera intendencia, la pelea tan grande con los sindicalistas. A ver, ¿Meyer está en contra de los trabajadores municipales? No, los trabajadores ahora cobran el último día del mes o el primero. Antes cobraban el 20. ¿Pero por qué la pelea tan grande? Porque yo me acuerdo, hasta desembarcó gendarmería en Las Rosas. Claro. Bueno, se estaba defendiendo el sistema, básicamente. Había gente que, sobre todo la cúpula sindical y los empleados de alta categoría, tenían sueldos duplicados. Y bueno, se defendió. Pero a ver, sueldos duplicados quiere decir que había una estafa al Estado. Estafa al Estado. ¿Pero esos fueron presos? ¿Hay denuncia judicial? No, se denunció, desestimaron todo porque dice que fue a pago de salario. Eso es lo que dijo la Fiscalía de Cañada de Gómez en ese momento. O sea que no hay nadie preso por eso, o por lo menos procesado. No, porque fue todo a salario supuestamente y bueno, había una... Se había hecho todo por decreto del Ejecutivo. Un ejecutivo hizo los decretos y el otro lo ejecutó durante 4 años. Eso fue el problema. Convalidaron ese acto administrativo. Y bueno, bajarlo fue algo muy traumático para todos, porque tuvimos que tomar una medida que obviamente hizo mucho ruido y no había otra. Había que corregir el Estado, que es lo que está pasando en muchos municipios y no se hace, no se toman las medidas. Meyer, ahí empezó con la gendarmería, empezó la relación suya con Patricia Bullrich. Exactamente. En ese momento estábamos solos, nos querían destituir, porque no pasaba que... A ver, el gobierno que se fue era un gobierno socialista, radical socialista, al que le ganamos la elección, y fue el que sostuvo todos estos privilegios. O sea, se destapaba la olla exponiendo a mucha gente, y sobre todo el partido oficial de la provincia en ese momento. Entonces, bueno, no había apoyo de la policía, no había apoyo del gobierno de la provincia, teníamos el Consejo Deliberante en contra, yo tenía un solo concejal, el senador departamental que recién asumía peronista se puso del lado no de los trabajadores, se puso del lado de los delincuentes que nos estaban quemando mi casa, el frente del municipio, y destruyendo los bienes públicos como se le venía la gana. O sea, fue gravísimo lo que pasó. Ahí tendrían que haber actuado la fuerza pública, pero inmediatamente. El derecho a la protesta es una cosa
incurrir en hechos delictivos es totalmente diferente y debe intervenir el Estado. Mis derechos constitucionales. Y ahí el gobierno nacional le mandó gendarmería. Patricia Bullrich, cuando reconoce la gravedad de la situación, tengo la oportunidad de reunirme con ella y bueno, dispone un contingente de gendarmes para que cuiden de mi familia, porque nos atacaban la casa, y del Palacio Municipal para que no puedan entrar. Y cuando se terminaron los objetos de presión, que era venir, amedrentarte, meterse al despacho, tratar de pegarte, prender fuego, después venía el jefe de policía en ese momento a decir que el secretario general quería dialogar. O sea, no era una extorsión constante. Con Gendarmería se terminó eso porque el gendarme tenía orden de que si se metía alguien había que sacarlo. ¿Y ahora es el tercer periodo de intendente? Tercer periodo de intendente, noveno año. A ver, ¿cómo llega a ser candidato convencional constituyente y hoy convencional constituyente? Es uno de los departamentos, ganó dos la Libertad Avanza, el departamento Rosario y el departamento suyo. ¿Cómo lo convencieron de que sea convencional constituyente? Bueno, primero creo era una elección departamental donde yo quería participar, porque es una elección que no afecta a la intendencia y tengo mucha experiencia en la gestión municipal. O sea, aportar desde... Pero esto es convencional constituyente, ¿qué tiene que ver la experiencia municipal? Tiene mucho que ver, estamos hablando de autonomías municipales, estamos hablando de justicia, estamos hablando de recursos, porque también se habla de tributaria. La municipalidad básicamente, creo que soy uno de los que más experiencia tiene en lo práctico de lo que se va a hablar en esta reforma. Porque nosotros somos ejecutores de las leyes constitucionales y fuimos víctimas de la falta de cumplimiento de las leyes constitucionales. Del Estado que no funciona en pos de la Constitución. ¿Y eso lo decidió jugar? Sí, estaba decidido a jugar, pero bueno, aparte me convoca Patricia Bullrich para participar por la Libertad Avanza. Ahora, ¿está convencido de lo que hace el presidente? Digo, usted es un intendente y obviamente un intendente que ha hecho, y yo me acuerdo año tras año de la gestión, usted ha tapado los pozos de las rutas porque ni los gobiernos anteriores ni este las arreglan. ¿Está contento con Milei? Yo a Milei le estoy dando el tiempo que hay que darle. Está trabajando contra una estructura y si se topa con lo que yo me topé en Las Rosas, que me costó 9 años corregirlo, porque no lo corregí en una semana, calculá que fueron 6 meses que tuve 3 meses la ciudad tomada literalmente y de ahí en adelante empezamos a trabajar. Yo creo que corregir un país que está minado de corrupción, que está minado de funcionarios corruptos, que está minado de sindicalismo, que yo creo que todavía está a tiempo de dar las señales claras de que está haciendo lo correcto, como yo creo que hay medidas que ha tomado que van por un camino de cambio. No soy un analista económico político. No, pero no se lo pregunto por eso, sino porque recién usted cuando empezaba la nota enumeraba la cantidad de obras y creo que tiene un concepto diferente de Estado del que tiene Milei. Cuando empecé, el primer año en realidad no hice nada. Fue cortar cabezas, achicar el Estado, terminar con los privilegios, poner en situación un municipio que no funcionaba en ninguna de las áreas. Y la obra pública sobrevino después. Cuando ordenamos el Estado, empezamos a activar las áreas y bueno, hasta el día de hoy no hemos parado. O sea que tiene fe que Milei cambie. Yo creo que una vez que Milei ordene las cuentas públicas, una vez que ordene el Estado según su criterio, no es que cambie o no cambie. Debe arrancar, no hay otra. ¿Cómo se lleva con Puyaro, el gobernador de la provincia? Con Puyaro tengo un trato de gobernador a intendente orgánico, con el respeto que corresponde. Obviamente no comparto cuestiones en las formas de administrar. Yo soy una persona que se aboca a achicar el Estado, a bajar el gasto público, a tener muy pocos funcionarios. Puyaro dice que hace lo mismo. Bueno, yo lo digo y lo hago. El gasto público aumentó, por eso nos aumentó la boleta de luz lo que ha aumentado. En un año de hoy a un año atrás aumentó el 270%.
ese servicio. El agua potable, el agua que produce Agua Santafesina, que extrae, la procesa y la manda a los distribuidores, aumentó un 5.000% y aumentó la semana pasada, no, el último mes, el 30 más. Habíamos pagado el mes anterior 20 millones de pesos, nosotros como distribuidores, a Agua Santafesina, y el mes pasado pagamos 27, y este mes todavía no nos llegó la boleta, y consumos... Meyer, siempre se me hacen cortas las notas con usted cuando hablamos, pero digo, a ver, muchos dicen, Meyer no es confiable en la política, y yo digo, ¿por qué? Dice, porque es loco. El loco Meyer no es confiable. ¿Es confiable Meyer? No, yo no hablo por mí, lo que habla por mí son los hechos. Yo tengo una ciudad que es una de las pocas en la provincia de Santa Fe que se puede llevar adelante el plan de obra con los recursos propios, con todo el parque automotor renovado, que bajamos empleados, que bajamos el DREI, que es un impuesto que se le pone a las empresas. Pero ahora en la convención constituyente, ¿va a jugar en bloque con lo que es la Libertad Avanza o va a jugar solo? No, obviamente voy a jugar con la gente del espacio, pero obviamente con mi opinión. Yo tengo una opinión formada por las circunstancias, por los hechos, por las acciones, que por ahí hay gente que no tiene la experiencia que tengo en esto. Yo puedo nutrir al grupo como el grupo me va a nutrir a mí también, ¿no? Le hago esta última. Va a ser, parece, julio-agosto la convención constituyente. Ya es lo que está diciendo el gobernador, es lo que dicen los ministros. ¿Está de acuerdo? Bueno, es totalmente parte del plan de la constitución enlatada que está proponiendo el gobierno oficial, una constitución que va a beneficiar a la política, a los sindicatos y obviamente a los que viven del Estado. No es para la gente. Sin tiempo a analizar los temas en profundidad, una constitución que ellos la vienen trabajando hace más de un año y con profesionales, porque no es que ellos están improvisados, no, saben muy bien lo que estaban haciendo, pero detrás de todo esto hay una clara intencionalidad de que el pueblo no se entere de punto por punto que se va a reformar, que los diferentes espacios no podamos trabajar con la seriedad que hay que trabajar en esa reforma, que no tengamos el tiempo para analizar en profundidad las propuestas, pero sí tengo claro qué voy a hacer en esa convención. Yo creo que hay una muy mala intención, los tiempos acotados no son para que esto salga rápido, porque la provincia necesita que alguien siga cargándole costas al Estado. No, lo necesita el gobernador para la reelección y no nos quiere dar tiempo a trabajar como corresponde para que esto tenga realmente sea tratado con la seriedad que merece. Meyer, en la próxima hablamos de los proyectos. ¿Le parece? Gracias por haber venido, como siempre. Gracias a ustedes. Vamos a la primera de las pausas en primera persona. Ya volvemos. No se vayan.